El mensaje del Evangelio es arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo, como lo resume el apóstol Pablo en el libro de Hechos. Y el arrepentimiento entonces debe de ser genuino, para que no estemos confundidos, sino realmente seguros de que estamos en el reino de Dios. Y es algo vital entender que el arrepentimiento no es un fin en sí mismo, sino que es el camino hacia el destino que es el perdón de los pecados y la vida eterna. No es el arrepentimiento lo que nos salva, es la sangre de Cristo, es la justicia de Cristo, es la cruz del Calvario, pero sin arrepentimiento es imposible que seamos aceptados por Dios. Por eso Jesús lo predicó, por eso el Evangelio lo enseña. Y es que a través del arrepentimiento para con Dios, el verdadero, podemos recibir la gran promesa. La gran promesa de Dios, bueno, hay varias promesas, pero es esa gran promesa primera del perdón de todos nuestros pecados. Así, la palabra de Dios nos dice que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Cristo le dijo a aquella mujer que lloraba a sus pies, tus pecados, tus muchos pecados, te son perdonados. Y esta es la gran bendición de ponerse a los pies de Jesús a llorar por nuestros pecados, que podemos ser perdonados en virtud de su sangre. Y Él nos puede dar entonces el consuelo de su perdón, la paz de su perdón, que solo se puede imprimir en corazones que se han derretido, que están sensibles a su gracia y a su voz. El Señor ha decretado que nunca más se acordará de nuestros pecados. Él ha echado nuestros pecados a las profundidades del mar, porque ¿qué Dios hay como Él, que perdone la iniquidad de su pueblo? Nunca más me acordaré de vuestros pecados, dice el profeta Jeremías. Y esto es un decreto de Dios, esto es una decisión divina de no tomar en cuenta nuestros pecados y realmente hacer que desaparezcan, porque a través de Cristo Jesús es posible. Así que el arrepentimiento nos abre la puerta a esas inmensas bendiciones, es el camino de que nuestro perdón completo sea por fin efectivo en nosotros, en nuestras propias conciencias, porque la conciencia que es despertada por la gracia, por el Evangelio, nos hace ver nuestra suciedad, nuestra debilidad, en definitiva, la maldad de nuestros corazones y el pecado que habita en nosotros. Pero a través del arrepentimiento recibimos el perdón completo, recibimos la seguridad de que Dios para siempre los ha eliminado, que no se acordará jamás de ellos, aunque nosotros nos acordemos, Él no. Y eso es música para nuestra conciencia. Eso es paz para nuestras almas, porque ya no nuestra conciencia puede estar limpia, puede estar tranquila, debido a las grandes promesas del Señor, a la realidad de su gracia en nosotros. Pero para que el arrepentimiento tenga lugar en nuestra vida, es imprescindible que no haya obstáculos, y hay muchos que se oponen a que en vez de arrepentimiento haya endurecimiento. Esto a veces sucede. Esos obstáculos hacen que nuestros pecados permanezcan en lugar que desaparezcan. Y por eso necesitamos, a la luz de la palabra de Dios, eliminar, por su gracia, por supuesto, con su poder, todos aquellos obstáculos que impiden que el arrepentimiento fluya en nuestras vidas como fluye el agua por la tubería, como fluye el agua por los canales. Y en muchas ocasiones lo que impide que el arrepentimiento sea efectivo en la vida de una persona es su propia ignorancia, el no darse cuenta de esto. ¿Por qué hay tantas personas que no buscan el arrepentimiento para con Dios? Sencillamente porque piensan que no tienen necesidad de nada, que no se tienen que arrepentir de nada, que no han hecho nada malo, que ninguna cosa es digna de su conducta o de su carácter de ser digna de arrepentimiento. Y esto es la gran ceguera que el pecado trae y que Satanás, por supuesto, aumenta. Es la gran ceguera en que este mundo vive, realmente asombrado de los escaparates de este mundo,
pero sin darse cuenta de su condición de ceguera y de ignorancia espiritual, de esa enfermedad que no duele, pero que al final es la peor, la ceguera espiritual. Y por eso nos dice el Señor en Apocalipsis capítulo 3 que había hasta una iglesia que decía eso: yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no te das cuenta de que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Así es, este es el gran problema del pecado. Nos impide ver nuestra verdadera condición y necesidad, nuestra verdadera esclavitud y maldad. Por eso hay personas también que eh, no se están arrepintiendo, y es un obstáculo que nos impide arrepentirnos el pensar que realmente el arrepentimiento es una facultad nuestra que tenemos, como comer o dormir, como ir a trabajar, como esforzarnos en hacer algo, y entonces podemos arrepentirnos cuando nos dé la gana. Entonces, bueno, pues si me puedo arrepentir cuando quiera, entonces puedo esperar hasta el último momento, ¿no? No es tan urgente, no es tan importante esto, se puede aplazar, porque simplemente con que yo diga al final o en un momento de apuro, Señor, ten misericordia de mí, ay Dios mío, y dé algún gemido, alguna cosa, ya en ese momento ya Dios me va a recibir. Y ese es el gran engaño del diablo y el gran engaño de la religión. Pensar que Dios está dispuesto siempre a recibirnos cuando nos dé la gana a nosotros. Es decir, que Dios está mendigando que vayamos a Él, o que está disponible como la máquina expendedora que siempre está repuesta y que echas la moneda y pulsas el botón y vas a recibir lo que necesitas. No, no es así. Dice el Señor: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y solo Cristo es el que da arrepentimiento, solo Cristo es el que produce el arrepentimiento mediante el Evangelio, mediante la convicción del Espíritu Santo. Esto no es algo que nosotros podamos hacer, como tampoco la fe. La fe es un don de Dios, y dice el apóstol Pablo que debía de reprender y de predicar y de exponer a aquellos que creían en la falsa doctrina por si Dios les concediera que se arrepintieran. Y cuando los gentiles, los no judíos, empezaron a arrepentirse y a creer en Cristo, se asombraron también los discípulos judíos de aquella época, los discípulos de Cristo en aquella época, porque decían: de manera que el Señor también ha concedido arrepentimiento para vida a los gentiles. Así es, el arrepentimiento es un don, no es una facultad que tú tienes para emplear cuando te da la gana. Aunque bien es verdad que ninguna facultad funciona siempre perfectamente en cualquier momento, pero el arrepentimiento no es una facultad, es un regalo de Dios para que nosotros lo podamos usar para salvación. Así que esto también es un gran problema. Pero hay otro que realmente es terrible. El pensar que, bueno, pues como Dios su oficio es perdonar, pues realmente no importa mucho cómo yo viva, siempre que me arrepienta y vaya a Dios le pida perdón, Él siempre me va a pedir, siempre me va a dar el perdón porque siempre lo hace. Entonces yo puedo vivir un poco a mi manera. Y aunque tenga este vicio y el otro, aunque tenga esta adicción pecaminosa, y aunque mantenga en mi vida pecados favoritos, yo sé que luego voy a ir a arrepentirme y Dios me va a perdonar. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios: ¿pecaremos, seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Lo que hemos muerto en Cristo Jesús al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, no, el que está verdaderamente arrepentido no puede vivir en pecado, no podemos abusar de la gracia de Dios. Esto la palabra de Dios lo condena muchísimo. Ah, peca mucho para que Dios te dé más gracia. En verdad da igual como tú vivas, porque al final Dios nos va a perdonar a todos. Él es tan bueno. Pero todas estas ideas son contrarias a la palabra de Dios y realmente son un obstáculo al verdadero arrepentimiento. Es verdad que arrepentirse cuesta trabajo, y es verdad que arrepentirse significa romper con el hechizo del pecado, romper con el gusto por el pecado, el placer que el pecado nos da, aunque es un placer que es como echar azúcar a un vaso de veneno. Finalmente, aunque sepa un poco dulce, es veneno lo que estoy tomando, y el pecado tiene esa virtud, vamos a decir así, esa facultad de poder engañarnos, hechizarnos, como embrujarnos,
para que no vayamos a Dios. Y esto es lo verdaderamente terrible. Pero si hay un corazón que deja de que el pecado anide y habite en él, se va a endurecer más y más. Y ese deleite en el mal, ese deleite en el pecado, hará que jamás pueda arrepentirse, porque nadie se va a arrepentir de aquello que ama. Nadie va a abandonar aquello que ama. Y por eso ese es el gran impedimento, el no querer romper con el pecado porque alguien está amando el pecado. Y si alguien ama el pecado, no ama a Dios. Y si alguien no ama a Dios, no es de él, como todos muy bien sabemos. Así que tenemos entonces que buscar el verdadero arrepentimiento que solo puede venir del Espíritu Santo, solo puede venir de aquel que da arrepentimiento y perdón, que es Cristo Jesús. Solo puede venir de la obra de la gracia de Dios en nosotros. Y por eso debemos pedírselo a Él, buscar arrepentirnos y un cambio de vida. Vamos a orar. Señor, te pedimos hoy que quites esos obstáculos de nuestra vida para que podamos darnos cuenta de nuestra condición y venir a ti arrepentidos, abandonando para siempre el pecado y recibiendo esa gracia que por medio de la fe nos da el perdón completo de nuestros pecados y una vida renovada. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo día.